Fue levantarme en la mañana, realmente uno trata de repasar, y no había luz. No había luz. Y mi casa es toda eléctrica. O sea que no me podía hacer el café, intentar que no estaba con el agua caliente. ¿Sí? Había un montón de circunstancias. ¿Sí? Para esto después recibo el mensaje de Celi, ¿sí? Que me dice, acá estamos sin luz. ¡Ay, sin luz! Hay que tocar con la guitarra las canciones. Bueno, parecería que la tecnología y la electricidad ahí estaba todo dispuesto. Pero gracias a Dios estamos, ¿sí? Hemos podido alabar al Señor, ¿sí? Reconocer su grandeza, ¿sí? Y hemos declarado, ¿sí? Lo glorioso que es Él. Y en marzo iniciamos un estudio con un tema muy particular o específico, que era la iglesia. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Y fuimos respondiendo a diferentes preguntas, ¿sí? ¿Qué era la iglesia? ¿Cuál parecía su diseño? Y el mes pasado, en abril, Federico siguió profundizando sobre el tema de la iglesia, ¿sí? Fue desarrollando el significado de la iglesia, dónde se encontraba en la Biblia, qué significado tomaban esas palabras, y también mencionó al pasar, ¿sí? Porque el tiempo nos corría, y un poco las responsabilidades de aquellas personas que forman la iglesia. Y como este tema lo venimos preparando con el cuerpo de ancianos, el tema que me tocó a mí para desarrollar era cómo puedo ser parte de la iglesia, ¿sí? Y cuando me tocó este tema, es lógico, ¿sí? Cómo ser parte de la iglesia, me surgieron algunas preguntas, que creo que estaban ahí. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué tengo que formar parte de una iglesia? ¿Y cuáles son los deberes, ¿sí? de un cristiano dentro de la iglesia? Así que, antes de contestar entonces cómo puedo ser parte de la iglesia, por ahí voy a abarcar estos dos temas. ¿Por qué tengo que formar parte de una iglesia? ¿Y cuáles son los deberes del cristiano dentro de la iglesia? Entonces me dispuse a estudiar por qué tengo que formar parte de una iglesia, y era bien esa muñequita que la saca y aparece otra, me enseñaban haciendo preguntas. Y la pregunta que me surgió es, ¿enseña la Biblia que los cristianos debemos ser miembros de una iglesia local? Y la segunda pregunta que también me vino a mi cabeza es, ¿puede un seguidor de Jesús no ser parte de la iglesia? ¿Sí? Y bueno, tenemos un libro, un material que también estamos leyendo juntos como cuerpo de ancianos sobre la iglesia. Y encontramos también, para esta primera pregunta, si la Biblia enseña, ¿sí? que los cristianos deben ser miembros de una iglesia. Y cuando buscamos en la Biblia no aparece así explícitamente escrito que debemos ser miembros de una iglesia. No aparece en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Que es donde tenemos la enseñanza de la formación de la iglesia. El concepto membresía, pertenecer a una iglesia, está implícito y se da por sentado y se enseña en casi todas las cartas entonces del Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento tenía bien claro, ¿sí? Cuando leemos el Nuevo Testamento, quién pertenecía a la iglesia y quién no pertenecía a la iglesia, quién estaba dentro de la iglesia y quién estaba fuera de la iglesia. Si recorremos el Nuevo Testamento, por ejemplo en Timoteo, ¿sí? Pablo le habla a la iglesia, ¿sí? Dice, yo tengo una lista, ¿sí? de personas, en este caso de viudas, que la iglesia tenía la responsabilidad de cuidar, porque eran parte de la iglesia, ¿sí? Entonces, Pablo no quería que se desatiendan estas cuestiones, entonces Pablo nos explicó, en Timoteo 5, está en 1 Timoteo 5, una lista, ¿sí? de viudas a la cual la iglesia tenía que atender. En Corintios, por ejemplo, en 1 Corintios, Pablo le habla a los hermanos cristianos, habla específicamente de la iglesia de vuelta de hermanos cristianos que debían ser excluidos. ¿De dónde? De la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por su manera abierta esa de vivir en la inmoralidad.
Pero después, en la segunda carta, Pablo nuevamente escribe indicando que debían recibir a estos hermanos nuevamente. ¿A dónde tenían que recibirlos? A la iglesia nuevamente. Porque habían manifestado señales claras de arrepentimiento. ¿Sí? Y me gustó la frase de este pastor, ¿sí? Mark Dever, ¿sí? Creo que lo puse ahí, que dice: un templo tiene ladrillos, un rebaño tiene ovejas, una vid tiene ramas y un cuerpo tiene miembros. En Corintios capítulo 11 y 12, ¿sí? Vamos a ver que se habla, ¿sí? de la iglesia, que es un ¿qué? Cuerpo. Un cuerpo, ¿sí? Muy bien. Y ese cuerpo es Cristo, ¿sí? Entonces ahí vemos, de alguna forma vamos a entender el sentido de lo que es la membresía, ¿sí? Cuando Cristo nos salva y nos hace miembros de su cuerpo. No obstante, esa es su obra, decía este pastor, hay que tener su expresión en una iglesia local. Vamos a leer el versículo, creo que lo puse ahí. Sí, ahí está. Porque así como el cuerpo, dice 1 Corintios 12, 12:31, que nos vamos a ver una partecita, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judío griego, ya esclavo libre, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y después el 27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cada miembro en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. Pablo nos está diciendo en este texto que la iglesia funciona como si fuera un cuerpo. Lo leí mal. Con razón no me cerraba. Ahí está. Pablo no está diciendo en este texto que la iglesia funciona como si fuera un cuerpo humano, sino que la iglesia es real y efectivamente el cuerpo de Cristo, compuesto de todos los que han creído en Él, porque todos han sido bautizados por Él en el Espíritu Santo. ¿Sí? Nuestro cristianismo no puede ser explicado únicamente en términos de una relación personal con Cristo. Si estamos en Cristo, estamos en su cuerpo. ¿Es así? Sí. Y si estamos en su cuerpo, estamos unidos vitalmente al resto de los creyentes, que al igual que tú y yo, hemos sido bautizados entonces en su Espíritu Santo. No fuimos salvados, y esto me gustó esta frase, para vivir en aislamiento. ¿Sí? No fuimos salvados para eso. ¿Sí? Nuestra forma de vivir, la vida cristiana, debe manifestarse en una forma concreta y visible en el contexto de la membresía de la iglesia. Y una de las manifestaciones visibles y concretas es cuando un creyente decide bautizarse a través de las aguas para venir a formar parte de la iglesia local. Porque es una manifestación pública el bautismo, frente a la iglesia y a los testigos que se reúnen para presenciar esta manifestación, donde la persona que se bautiza declara que muere el pecado y a su vieja manera de vivir, y cuando emerge del agua, resucita y abraza las enseñanzas de Jesucristo, donde todos funcionamos en la práctica como miembros de un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Sí? Esto lo vemos en Hechos 2:41, creo que lo pusimos. ¿Sí? Dice que entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. ¿Qué iglesia? A la iglesia local, ahí la de hecho, ¿sí? Aquel día, como termina una intervención, dice como 3.000 personas. ¿Y qué hacían? Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Sí? Bien. La segunda pregunta que había hecho es si una persona que fue salvada, que cree en el Señor, no puede identificarse con la iglesia, si puede estar fuera de la iglesia. ¿Sí? Y me gustó el versículo de Juan 15:5. ¿Sí?
que dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. En otra versión dice las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, si la iglesia es la manifestación del cuerpo de Cristo en la tierra, que sería la vid, y los cristianos, que serían las ramas, no pueden estar separados. ¿Sí? Según este versículo. Necesito, como dice acá, estar unido al cuerpo de Cristo, su iglesia, ¿sí? Para crecer y llevar fruto. Esto es un principio. ¿Sí? Separados, ¿sí? No presentes, separados de Él y separados de la iglesia, no podemos tampoco llevar fruto. Necesito estar unido, necesito estar identificado con mi iglesia local. Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien. Bueno. 2 o 3. Está bien. Eso es bueno. Tengo 2 o 3. No los perdí. Entonces, Federico, la vez pasada que expuso, desarrolló una lista de deberes o responsabilidades que las personas tenemos que desarrollar, practicar dentro de la iglesia, ¿sí? Y una que le había puesto era esta: se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Y cuando estaba leyendo Corintios, ¿sí? En Corintios 12 también, donde está la parte de la discusión de la cena del Señor, Pablo escribe y le dice a los hermanos, porque está corrigiendo algunas cosas, dice: así que hermanos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. O sea, Pablo tenía presente esto de congregarse con regularidad, ¿no es cierto? De estar juntos, de esperarse y poderse comer. Y bueno, Federico nos puso una lista larga, creo que está en la otra. Sí, ahí está todo chiquitito. Sí, la pasamos así por años. La leímos y la pasamos por años. Pero me gustaría en este tiempo volver a repasar esta lista. Y vamos a ir leyendo exactamente los versículos y vamos a ir encontrando entonces. Y si tiene papel, si trajo papel de lapicera, anótelo, ¿sí? ¿Cuáles son? O sea, no sirve solamente decir: soy miembro de la iglesia, vengo el domingo, me siento, canto, saludo 2 o 3 y no voy, ¿sí? Hay responsabilidades. Cuando formamos parte de este cuerpo, tenemos que hacer cosas que queremos y encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? Y que nos insta a que las practiquemos, ¿sí? Entonces, vamos con el primero. Primera de Pedro 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Sí? Ámense. O sea, es decir, que yo debo amar y también debo ser amado. ¿Sí? Y vieron que hay palabras que hemos dejado de usar. Entrañablemente. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, o sea, que proviene de las entrañas. ¿Sí? Pues yo digo, bueno, es que extraño. No, nada que ver. Que proviene de las entrañas. O sea, es un amor profundo, un amor que nace de lo profundo del corazón, con sinceridad, sin fingimiento, con empatía y con cariño. ¿Sí? El Señor, ¿sí?, insta a cada persona que forma la iglesia, ¿sí?, que debemos practicar este amor sincero. ¿Sí? Ámense entrañablemente unos a otros. Próximo, vamos a ir rápido. Próximo versículo. Pero les rogamos, 1 Tesalonicenses 5, 2 y 13, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. ¿Sí? ¿Qué responsabilidad tengo como miembro de la iglesia? ¿Sí? Reconocer, en este caso, ¿sí?, a
las personas que están en el liderazgo, ¿sí? Que están trabajando con dirigencia, enseñando. ¿Sí? Y me preguntaba, bueno, ¿de qué forma reconozco? La Biblia dice honren. ¿De qué forma práctica puedo honrar a aquellos hermanos que están liderando, que están en departamentos liderando? ¿De qué forma práctica lo puedo hacer? ¿De qué forma práctica lo estoy haciendo? Porque es algo que deberíamos estar practicando. ¿De qué forma? ¿Sí? Los honro. Orar por ellos, muy bien, sí, acá lo copié, sí, acá, orar por ellos. Yo puse a hablar bien de esa persona, ¿sí? Poder hablar bien de esa persona, mostrar respeto, aprecio, valorar quién es, qué es lo que está haciendo en el lugar que el Señor lo ha puesto, escuchar con atención, no juzgarlo, ¿sí? Ayudarle, sí que lo pida, sí que te lo pida, ¿sí? Reconocer su valor. Me alegro delante de mi vida, te admiro, ¿sí? Por lo que estás haciendo, por tu paciencia para este lugar que el Señor te ha puesto. Gracias por ser, tu forma de ser, por tu forma de buscar al Señor. Y ahí ha puesto el último sí, orar por esta persona. Tenemos que reconocer, ¿sí? También a aquellas personas que nos lideran y vivir en paz. O sea, no combatirnos también. Bien, Romanos 12:10. Sean afectuosos uno con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencias unos a otros. ¿Qué entienden por dándose preferencia unos a otros? Porque a veces leemos los pasajes y pasamos así. Sean afectuosos, sí, esa parte la entendemos, ¿sí? ¿Y qué significa dándose preferencia unos a otros? Muy bien. Yo puse una forma práctica de escuchar antes de hablar. ¿Cuántas veces, ¿sí? Impongo mi hablar y no escucho? ¿Sí? Dejar que el otro tome la iniciativa, aunque yo lo podría hacer también. Dejar que el otro tome la iniciativa. Considerar las necesidades, opiniones o sentimientos del otro antes que las propias. Romanos 12:16. En dos versiones lo puse. Tengan el mismo sentir uno con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Por eso busqué otra versión, porque esa palabra me mató. ¿Sí? Condescendiendo. Así que en la NBI decía, vivan en armonía uno con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todos. ¿Lo tengo que explicar? No, se explica por sí mismo. Romanos 14:19. Así que procuremos, o sea, una sola vez no, constantemente, lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Tenemos que vivir de una forma que nuestras acciones construyan y no destruyan las relaciones dentro de la iglesia entre los hermanos. Romanos 15:14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Yo que vi acá, debemos tener la capacidad y el amor suficiente para corregirnos entre nosotros cuando vemos algo que no está bien, siempre con respeto y buscando el bien del hermano. 1 Corintios 12:25, la segunda parte dice, ¿sí? Veamos el contexto, era que está hablando del cuerpo, de los miembros, que cada uno tiene que ocupar su lugar, ¿sí? Y el versículo 25 termina diciendo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado uno por otro. O sea, debemos preocuparnos, ¿sí? Los miembros unos por otros. ¿Sí? Próximo. Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor
los unos a los otros. Y acá yo me anoté, para mí la libertad que tenemos en Cristo no es para hacer lo que queremos, sino para vivir de manera que refleje el amor de Dios. Waldemar, no lo uses para justificar tus deseos personales, tu egoísmo, tu pecado. Usa esa libertad para ayudar y servir con amor a los demás hermanos. ¿Sí? Efesios 4:2 dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. ¿Había alguno más? Sí. Debe ser un tema el de soportarse. Soportándose unos a otros y perdonándose, ¿sí?, unos a otros. Si alguien tiene quejas contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Sí? ¿Lo explicamos? Sí. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Me gustaba, ayer hablando con mamá un poco sobre este tema, me hacía recordar, ¿no es cierto?, algo que me decía, sí, el soportarse, habemos difíciles, ya lo conozco, habemos difíciles, y perdonarse. ¿Se acuerdan Pedro cuando fue al Señor y le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Se acuerdan? Pues nos quedamos hasta ahí. Pedro dijo, Señor, auméntame la fe. ¿Sí? Ahora, ¿qué era la fe? ¿Para hacer milagros? No. ¿Para creer? No, auméntame la fe para obedecer, Señor. Porque es difícil. Es difícil. ¿Sí? Auméntame la fe, Señor. ¿Sí? Así que, sí, realmente, pero debemos, ¿sí?, ser pacientes, y soportes con paciencia, porque hay que practicar la paciencia y perdonarnos unos a otros. Próximo más. Efesios 4:32 dice: sean más bien amables uno con otros, misericordiosos, fíjense que aparece de vuelta, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Sí? Algo que debemos practicar. Próximo. Efesios y Colosenses. Dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Que la palabra de Cristo habite en abundancia, dice Colosenses, en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Mi vocabulario tiene que estar lleno, ¿sí?, de la palabra de Dios, de canto, de alabanza. ¿Sí? ¿Cuántas veces mi vocabulario, ¿sí?, se contagia de la queja, del pesadumbrismo, ¿sí?, la falta de esperanza? ¿Sí? El vocabulario que tenemos que tener entre los hermanos que componemos la iglesia, ¿sí?, tiene que ser un vocabulario lleno de la palabra de Dios, con canto de alabanza. Qué lindo cuando uno llega y hay algún hermano tarareando una canción, cantando, ¿sí?, o escuchando también una canción, ¿sí?, que realmente nuestro vocabulario esté lleno de esto. Bien, próximo. Corre tiempo, de vuelta con Federico. Primero Tesalonicenses 4:18. ¿Sí? Por tanto, confórtense, ¿sí?, anímense, dice otra versión, unos a otros con estas palabras. Hermanos, tenemos que animarnos unos a otros, tenemos que practicar el animarnos. Sí, nos cansamos, se nos bajan los brazos, necesitamos una y otra vez ser animados y nosotros también animar a otros. Santiago 5:16. Por tanto, se confiesen sus pecados, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean
sanados. ¿Sí? No necesita explicación, es clarísimo. ¿Sí? Tenés algo junto a tu hermano, andá, ¿sí? Y arreglás tus cuentas, andá con él y oren y van a ser sanados. La palabra del Señor así lo dice. Romanos 16 y 1 Corintios 16:20 dice, para terminar, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Todos los hermanos los saludan, salúdense los unos a los otros con un beso santo. ¿Sí? También tenemos que practicar el saludarnos unos a otros. Les confieso que me cuesta a mí a veces saludar. ¿Sí? Salgo corriendo con otras cosas y tengo que obligarme y esforzarme a saludar. ¿Sí? Acá no está particular con un beso santo. ¿Sí? Así que bueno. Bien, entonces como para ir concluyendo, a la primera pregunta, ¿cómo soy parte? Soy parte, entonces, de la iglesia, primeramente por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En Hechos 2:47 muy claramente dice que es el Señor quien añadía cada día el número de los que iban siendo salvos a su iglesia. Y solo soy parte de la iglesia, ¿sí? Si soy salvo. Si soy salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo, empiezo a formar parte de esta iglesia, de la iglesia que el Señor está conformando. Lucas 13:23, no puse el texto, se los leo, dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratan de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando fuera, comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y Él les responderá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y Él les dirá: les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos los que hacen iniquidad. ¿Sí? Señor, trabajé más que el resto de los miembros de la iglesia, la cual me estuve concurriendo. No falté en ninguna reunión, Señor. Dirigía, predicaba, tocaba la música. Hasta me bauticé. Que el Señor no nos responda: no los conozco, apártate de mí. Puedo estar viniendo a mi iglesia y no ser parte de ella. Puedo haberme bautizado, ¿sí? Hablaba ya con Marcelo, me había prestado atención en el pasaje de Hechos cuando habla de Simón el Mago, ¿sí? O sea, hasta se había bautizado, pero no había entendido el Evangelio, ¿sí? No era parte de la iglesia, ¿sí? Por eso tenemos que evaluarnos y reevaluar, primeramente preguntarnos si somos salvos. Si hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y hemos tomado la decisión de seguirle, y si aún no lo has hecho o estás en duda, hoy es el tiempo. No dejes pasar esta oportunidad, porque Él vino a buscar justamente lo que se había perdido. Sí, soy salvo y me identifico como miembro de una iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces, evaluemos nuestro corazón. ¿Sí? Y esto es personalmente para mí: evaluar tu corazón, tu accionar en tu iglesia local. ¿Estás cumpliendo con estas responsabilidades que hemos mencionado? Hay muchas más. Esto es una muestra, un botón, una muestra. ¿Estás cumpliendo con estas responsabilidades como miembro, con tus hermanos? ¿Cuáles tenemos que ajustar? ¿O cuáles tengo que pedir perdón y empezar nuevamente a practicar? ¿Sí? Mientras los voy a invitar a que podamos reflexionar 5 minutos, ¿sí? Me gustaría que podamos poner la canción
de Marcos Vidal, ¿sí?